La teoría sintética de la evolución, también conocida como síntesis moderna, representa el marco conceptual más completo y robusto para comprender los mecanismos que subyacen a la diversidad de la vida en la Tierra, unificando los principios fundamentales de la genética mendeliana con la selección natural darwiniana en un cuerpo teórico coherente que ha resistido el escrutinio científico durante más de 8 décadas y que continúa expandiéndose y refinándose a medida que nuevos descubrimientos en biología molecular, paleontología y ecología aportan capas adicionales de complejidad a nuestra comprensión de los procesos evolutivos. Surgida entre las décadas de 1930 y 1950 gracias al trabajo pionero de figuras como Theodosius Dobzhansky, Ernst Mayr, Julian Huxley, George Galois Simpson y Ledyard Stebbins, entre otros, la síntesis moderna resolvió las aparentes contradicciones entre la teoría de la selección natural de Charles Darwin y los patrones de herencia descritos por Gregor Mendel, integrando además conocimientos de múltiples disciplinas científicas para ofrecer una explicación unificada de cómo operan los mecanismos evolutivos a diferentes escalas biológicas, desde cambios en las frecuencias alélicas dentro de las poblaciones hasta la especiación y la macroevolución que da origen a nuevos planes corporales y taxones superiores. El núcleo conceptual de la teoría sintética descansa sobre varios pilares fundamentales que articulan los procesos microevolutivos con los patrones macroevolutivos observados en el registro fósil y la biodiversidad actual, siendo el primero de ellos el principio de variación heredable, que establece que todos los organismos dentro de una población presentan diferencias genéticas y fenotípicas que pueden transmitirse a su descendencia a través de los mecanismos de herencia biológica, variación, que surge principalmente por mutaciones aleatorias en el material genético, recombinación durante la meiosis y flujo génico entre poblaciones. Estas fuentes de variabilidad genética constituyen la materia prima sobre la cual actúan otros procesos evolutivos, particularmente la selección natural, que en la síntesis moderna se redefine como el diferencial reproductivo no aleatorio entre individuos con distintos genotipos dentro de un ambiente específico, donde ciertas características hereditarias confieren ventajas adaptativas que aumentan la probabilidad de que esos genes sean transmitidos a generaciones futuras en mayor proporción que sus alternativas menos ventajosas. Un segundo pilar esencial es el concepto de deriva génica, un proceso estocástico que adquiere especial relevancia en poblaciones pequeñas donde las fluctuaciones aleatorias en las frecuencias alélicas pueden llevar a la fijación o pérdida de variantes genéticas independientemente de su valor adaptativo, mecanismo que junto con los cuellos de botella poblacionales y el efecto fundador explica muchos patrones de diversidad genética observados en la naturaleza y que fue formalmente incorporado a la síntesis moderna gracias a los trabajos de Sewall Wright sobre equilibrio shifting y estructura poblacional. La síntesis también reconoce el papel del flujo génico como fuerza evolutiva que homogeniza las frecuencias alélicas entre poblaciones conectadas por migración, actuando como contrapeso a los procesos divergentes que promueven la especiación, mientras que la mutación se establece como la fuente última de nueva variación genética, aunque su tasa típica de aparición sea baja en comparación con otros mecanismos evolutivos. Uno de los avances más significativos de la teoría sintética fue su capacidad para reconciliar la genética de poblaciones con los patrones paleontológicos a gran escala a través del gradualismo filético, proponiendo que la macroevolución no es más que la extrapolación de procesos microevolutivos acumulados a lo largo de vastos periodos geológicos, una visión que George Galois Simpson articuló magistralmente en su obra Tempo and Mode in Evolution, al demostrar cómo las discontinuidades aparentes en el registro fósil podían explicarse mediante cambios graduales sujetos a distintas tasas evolutivas y a la imperfección inherente de la preservación paleontológica. Esta perspectiva unificadora permitió integrar disciplinas tradicionalmente separadas como la sistemática y la biogeografía bajo el paraguas conceptual de la síntesis, dando lugar a una teoría coherente que podía explicar tanto la adaptación local observable en tiempos ecológicos como la radiación adaptativa de los mamíferos tras la extinción de los dinosaurios no avianos a finales del Cretácico. El desarrollo de la teoría sintética coincidió con avances tecnológicos cruciales que permitieron verificar sus postulados a nivel molecular, particularmente el descubrimiento de la estructura del ADN por Watson y Crick en 1953, que proporcionó la base física para comprender los mecanismos de herencia y mutación postulados por la síntesis moderna. A medida que la biología molecular avanzaba, se hizo evidente que los genes no eran entidades discretas e inmutables como se concebían en los primeros modelos de la síntesis, sino segmentos dinámicos de ADN sujetos a complejos procesos de regulación, duplicación génica y reorganización cromosómica que ampliaban enormemente las fuentes de variación evolutiva, llevando a una expansión de la teoría sintética que algunos autores han denominado síntesis extendida, para incorporar fenómenos como la epigenética, la evolución del desarrollo, evo-devo,
y los procesos de asimilación genética que demuestran cómo la plasticidad fenotípica puede orientar trayectorias evolutivas a largo plazo. La robustez de la teoría sintética se ha visto reforzada por su capacidad para generar predicciones comprobables en múltiples campos de la biología, desde la resistencia a antibióticos en bacterias hasta los patrones de especiación en los pinzones de las Galápagos que tan cruciales fueron para el desarrollo inicial de las ideas darwinianas. En medicina evolutiva, por ejemplo, el marco conceptual de la síntesis moderna ha permitido entender la emergencia de patógenos virulentos y la coevolución entre parásitos y hospederos, mientras que en conservación biológica los principios de genética de poblaciones derivados de la síntesis guían estrategias para mantener la diversidad genética en especies amenazadas. Incluso disciplinas aparentemente distantes como la astrobiología se benefician de las predicciones de la teoría sintética al especular sobre posibles formas de vida en otros planetas y los patrones universales que podrían gobernar su evolución. Pese a su éxito explicativo, la teoría sintética de la evolución no ha estado exenta de críticas y revisiones, particularmente en lo que respecta a la importancia relativa de los diferentes mecanismos evolutivos y la integración de nuevos hallazgos que desafían algunos supuestos originales. El descubrimiento de horizontes evolutivos como la simbiogénesis, los saltos evolutivos asociados a cambios regulatorios en genes OX, o el papel de los elementos transponibles en la generación de innovación genómica han llevado a debates fructíferos sobre si la síntesis moderna requiere una ampliación sustantiva de sus fundamentos para incorporar estos fenómenos adecuadamente. No obstante, lejos de debilitar la teoría, estos desafíos han enriquecido el pensamiento evolutivo contemporáneo, confirmando que la síntesis moderna no es un dogma cerrado sino un marco dinámico capaz de asimilar nuevos conocimientos sin perder su núcleo teórico esencial. En el siglo XXI, la teoría sintética de la evolución sigue siendo el paradigma central de la biología, habiendo superado pruebas rigurosas que van desde el análisis de genomas completos hasta el estudio de fósiles de transición cada vez más detallados. Su capacidad para integrar conocimientos de genética cuantitativa, ecología, embriología y paleontología bajo principios unificadores la convierte en una de las construcciones intelectuales más poderosas de la ciencia moderna, comparable en su alcance explicativo a la teoría atómica en química o la mecánica cuántica en física. Más allá de su valor académico, la síntesis moderna tiene profundas implicaciones filosóficas al ofrecer una explicación naturalista para la complejidad y diversidad de la vida sin recurrir a principios teleológicos o designio inteligente, estableciendo que la aparente perfección de las adaptaciones biológicas es el resultado acumulativo de procesos ciegos pero impersonales operando a lo largo de escalas temporales incomprensibles para la intuición humana. Como todo gran marco teórico, la síntesis moderna sigue evolucionando, incorporando nuevos hallazgos sobre transferencia horizontal de genes, plasticidad fenotípica y construcción de nichos ecológicos que amplían nuestra comprensión de los mecanismos evolutivos sin invalidar los principios centrales establecidos por los arquitectos de la síntesis en el siglo XX. Este dinamismo conceptual es quizás la mejor prueba de la vitalidad de la teoría sintética, que al igual que los organismos cuyo origen explica, ha demostrado una notable capacidad para adaptarse a los cambios en el paisaje del conocimiento científico mientras mantiene su identidad teórica fundamental. En última instancia, la síntesis moderna representa no solo un logro monumental del pensamiento humano, sino también un testimonio del poder unificador de la ciencia para revelar los patrones profundos que subyacen a la asombrosa complejidad del mundo viviente.